pensaba en esta idea de la importancia que ha tenido para nosotros la radio en tanto curaduría de canciones y también de encontrar en un programa una vocación. Y es el caso de Martín Sancia Kawamichi, un escritor argentino, 50 años. Aquí trajimos varios libros, vamos a mostrar uno, que es Yunga. Repetime el nombre. Es argentino. Es argentino. Obviamente, supongo descendiente sí, vos sabés de que japoneses. Él era Martín Sancia hasta que supo que su abuelo no era su abuelo. ¡Ay, la pelota! Y su abuelo biológico era japonés. Falleció y no lo pudo conocer. En la historia, en el puerto. Sí. Y cuando descubre eso, adopta el apellido de Adopta quien el fue apellido. su verdadero abuelo. Exactamente. Perfecto. Y eso también va a tener una influencia en su literatura, ¿no? Porque es alguien que va a publicar por primera vez a los 40 años. Pero vamos a ir más atrás. Vamos a ir al año 83. ¿Y por qué digo el año 83? Porque Martín tenía 10 años y paseaba por las calles de La Matanza, partido de La Matanza, en el barrio Sarmiento, un barrio que yo quiero muchísimo porque también he vivido allí y me he criado allí. Y no nos conocimos, porque él se fue a Capital en el 83, e irse a Capital era ya, listo, se nos fue. Claro, ya está. Pero volví a los Las fines... luces del centro, lo marearon las luces del centro. No, pero volví a los fines de semana a la casa de su abuela. Bien. Y entrevistándolo, charlando con él, nos dimos cuenta que es un barrio muy chiquito de La Matanza. No es que uno dice La Ferrer o González Catán. Barrio Sarmiento eran 1000 casas. Así como Claro. Ciudad de Dios, ¿te acordás? Sí, que sí. después empezaba a crecer. Sí, sé Bueno, pequeño y... exacto. Y Zanahoria. Y zanahoria, sí. sí, Y él sí. encuentra en las noches, en las madrugadas de la radio, lo que va a ser la primera influencia de la literatura. Es muy honesto al momento de responder. Viste que sucede mucho que un escritora dice, sí, yo leía de chico. No es el caso de Martín. No había una biblioteca y empieza a leer a partir de los 15 años con un programa de radio que es La venganza será terrible. Claro. Con un Dolina hablando de Borges, de Schopenhauer y sobre todo Juan Carlos Onetti. Y este no es un dato menor, porque si sumamos un chico criado en La Matanza, que cruza la General Paz para ir a la capital, que añora esas calles de tierra en donde había una libertad absoluta para hacer, y empieza a leer a Onetti, y sobre todo un libro en especial de Miguel Unamuno, del sentimiento trágico de la vida, que tiene que ver con esta idea del para qué, y se empieza a preguntar muchísimas cosas, que estaba atravesado por la mirada de Dolina, quizás un poco más artística que su propia vida, y eso lo invita a leer mucho y a escribir. Va a escribir cuentos infantiles primero. Aquí trajimos uno que son breves historias de animales. Digo, para meternos un poco más ahora en su literatura, es maravilloso esto de escribirle a los chicos, Jota, porque ahí se ven los hilos, ¿eh? Sí, claro. Ahí también me pareció interesante cuando a él le preguntaban sobre eso, cuál era su mirada sobre Japón y hasta dónde, digamos, contaba también del ritual del té, que fue a la embajada de Japón. Y está esta idea del sonido, que a nosotros también nos conmueve en un punto, como el agua, al tocar la taza, tiene un sonido, cómo se sirve, el silencio. Y el gusto del té no es un gusto que uno puede decir, lo puede identificar como de limón o de, no sé, sino que es el ritual, es Claro. ese parate. Y pensaba, y esto lo estoy pensando ahora, digo, eso lo vertiginoso del workaholic, de laburar 14 horas, y por otro lado, esta cuestión milenaria de la pausa. El silencio, la pausa, Como la minuciosidad, claro. Como una misma civilización nos puede traer esos extremos, ¿no? Digo, y traje un fragmento para leer, para invitarlos al mundo de Martín Sancia. Aquí voy a traer los lentes, Jota, Por favor, porque, no te doy los míos porque si no quedo como Stevie Wonder yo. viste, cuando uno era más chico decía, ¿me filmás acá, papá? Sí. Y esa pausa era, Claro, bueno, queda expulsado Claro. del colegio a partir del día de la Sí. fecha. Dice, esta novela, fíjate vos, como hablando un poco de la música y del piano, podría ser acompañada por este piano. Cada vez que Ukemi se cruzaba con algo filoso, un cuchillo, una tijera, un pedazo de vidrio, un borde, pensaba en abrirle la garganta a Kazuma. Cada vez que bebía algo con punta, una daga, una aguja, un saki, una espina, pensaba en clavárselo. Cada vez que veía algo caliente, brasas, vapor, comida, incienso, pensaba en quemarlo. Cada vez que veía algún objeto contundente, una roca, una vasija, un palo, un puño cerrado, pensaba en destrozarle la cara. Cada vez que veía algo líquido, charcos de agua, lluvia, té, rocío, pensaba en ahogarlo. Es terrible lo que está contando, pero el uso de la palabra
está en estado de poesía. Sí, claro, sí, es una violencia poética, sí. Exacto. Sí. Situado. Sí, Dejo también que uno piensa en la construcción de una novela, ¿dónde se va a desarrollar? ¿En qué año? Bueno, se puede escribir también con ese no lugar. Así como Onetti eligió un lugar imaginario, digo, permitirse también en la literatura que todo lo que nos vaya a suceder, que a priori puede ser una tragedia, o descubrir que tu familia no es tu familia, digo, tomar todo eso que nos pasa, metabolizarlo y transformarlo también en un hecho artístico, ¿no? Me parece que es lo que generó en Martín Sancia Kawamichi esta noticia, pero sí que nos trajo una literatura... Lo exorcizó de la mejor manera. Sí, y lo hace único también, porque hablando un poco de lo que decíamos de Roberto Arde, de esa no biblioteca que lo hace único, porque cómo hurgamos, cómo podemos mensurar todo lo que leyó, también es cierto que esa particularidad nos hace únicos, nos hace diferentes y algo distinto para contarle, en el caso de la literatura, a los lectores. Novelas. Su lugar, bien. sí. ¿Es de lectura amable? Sí, muy amable. Bien. Es como para quienes ¿Estás tentando? Sí, vos sabés que sí, porque para quienes no leen poesía y queremos encontrarnos con algo que, de algún modo, la trama no es lo importante, los personajes no son lo importante para Martín, sino el narrador. Bien. En 15 días. Esta novela fue escrita en 15 días de un tirón. Por supuesto, después hubo meses de corrección, no sé cuánto tiempo, pero pensaba en Cortázar en esto de que la sopa que le alcanzaban mientras escribía Rayuela, porque te perdés en la escritura. Hay algo es una adicción sana, si se quiere, pero cuando la historia empieza a pedir pista y escribir de un tirón es una sensación maravillosa. Algún día vamos a la tapa, con la corrección, con el diseño de interior del libro. Pues no es un dato menor, la decisión de la tipografía, si va a haber ilustraciones, porque vos hiciste todo un trabajo de muchos meses que después el acabado, el objeto libro, no queda como vos lo que rodea el texto, lo que conforma el paratexto, digamos. Y frustra, porque quienes apreciamos del objeto libro, nos gusta una buena edición. Por supuesto que el contenido es lo más importante. Sí, bueno, pero hay un correlato. La distribución, los modos, la preventa, dónde ir a buscar el lector, cómo se vende hoy, se vende más libros en papel o en digital, cuáles son las librerías más... Es un temazo, ¿viste? Me encanta, y me encanta que lo charlemos, y me encanta y que me cuentes también cómo van los talleres, que siempre me interesa, porque yo sé que toda esta verborragia hermosa que tenés y esa pasión, seguro que se la transmitís a la gente que concurre a tus talleres. Así que contame cómo va esa historia. Bueno, les mando un beso a todos los que concurren al taller y contarte que vamos a hacer un cierre del 2023 este 12 de diciembre, martes, haciendo una apuesta en común. Cada uno de los miembros del taller va a venir con un familiar y vamos a leer el texto que ellos consideran que fue el más acabado o el que más los identifica. Para empezar en enero con un nuevo ciclo de unas clases de verano para relanzar después en marzo. O sea que son un par de semanitas. Sí, nada más, un parate. Pan dulce, el turrón y seguimos viaje. Me encanta dar clases, Jota, me encanta. Lo sé, me consta y la verdad que debe ser un placer y un lujo ver la interacción con tus alumnos, porque me doy cuenta de la pasión que le pones a todo lo que haces. Está la argentinidad acá. Pero va a ser el preámbulo para ingresar a Yunga. El que ingrese por Yunga directamente se va a encontrar con un libro diferente, onírico, violento, poético, con un escritor que deja el alma en cada línea, realmente. Son las lectoras que más disfruto, cuando ves que dejó sangre en la tinta. Exacto. Y nada, me estoy tentando.